Buenos días, papitos. Buenos días a todos. Hoy vamos a explorar la Biblia con una historia llamada José. José vivía con su papá Jacob y con sus hermanos. Su papá lo quería mucho. Un día Jacob le regaló a José una túnica de muchos colores y sus hermanos se pusieron celosos. José contó unos sueños muy especiales y sus hermanos se enojaron más. Después los hermanos de José lo vendieron a unos mercaderes por 20 piezas de plata. Mi confianza está en Dios. No sé qué pasará en Egipto, pero sé que tú, Señor, estarás conmigo. José fue llevado a Egipto como esclavo, pero él nunca dejó de confiar en Dios. En Egipto, José fue comprado por un hombre llamado Potifar y ahí reforzó sus habilidades en números, ciencias y la escritura egipcia. Dios lo estaba preparando para algo grande. Tiempo después, la esposa de Potifar le dice al oído a José que hiciera algo malo, pero él escapó. Ella mintió diciendo que José la había lastimado y por eso llevaron a la cárcel a José. Señor, yo sé que soy inocente. Tú harás justicia porque estás conmigo. En la cárcel, José interpretó los sueños del panadero y el copero, y lo que dijo se cumplió. Pasaron 2 años hasta que el faraón tuvo sueños muy raros. Nadie los podía interpretar. Entonces el copero recordó a José y llevaron ante el faraón. José, he tenido un sueño y nadie ha podido explicármelo. Escuché que tú interpretas sueños. Dios te ha mostrado lo que pasará. Vendrán 7 años con mucha comida y después vendrán 7 años con poca comida. Tienes que elegir a una persona sabia que guarde los alimentos. ¿Acaso podríamos encontrar a alguien más sabio como tú, José? Tú serás el gobernador de Egipto y el trono el pueblo. José fue gobernador porque confió en Dios. Aunque tuvo muchos problemas, nunca dejó de creer. Gracias a la sabiduría que Dios le dio a José, pudo guardar comida y ayudar a mucha gente cuando tuvo hambre. Un día su familia llegó a Egipto a pedir comida. Sin saberlo, se inclinaron ante su hermano José. José les dijo quién era y en lugar de vengarse, los perdonó con amor. Él entendió que Dios
usó todo lo que pasó para salvar a muchos. Con el tiempo, la familia de Jacob se quedó a vivir en Egipto. Ahí estuvieron hasta los días de Moisés, cuando Dios los llamó a salir hacia la tierra prometida. Pero esa es otra historia. Hace muchos años, el pueblo de Israel vivía como esclavo en Egipto. Y el faraón tenía miedo que los israelitas fueran más fuertes que los egipcios. Por eso el faraón ordenó que todo niño varón recién nacido debía ser arrojado al río. En medio de este mandato hubo una familia que confió en Dios. Oh Dios, protege a mi hijo, no dejaré que le haga daño. Hermanito, Dios te cuidará. ¡Qué niño tan lindo! Será mi hijo. Pasaron los años y Moisés creció como egipcio. Tiempo después, Moisés se entera que su familia es de Israel y no entiende por qué hace muchos años fue el único bebé que pudo salvarse. Un día Moisés paseaba por Egipto y vio que un hombre israelita era maltratado por un egipcio. Cansado de ver la esclavitud de su pueblo, se sintió muy afectado. Por eso se escapa de Egipto rumbo hacia el desierto. Me quieren atrapar, tengo que huir. Tiempo después, Moisés llegó a un pueblo llamado Madián. Allí aprendió más sobre la historia de su pueblo y del verdadero Dios de Israel. Moisés se dedicaba a pastorear ovejas, hasta que un día, al subir al monte Sinaí, ocurrió algo sorprendente. Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. ¿Quién eres? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No tengas miedo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Vi lo que están haciendo con mis hijos, y yo los libraré de la esclavitud y los llevaré a la tierra prometida. Pero él no me creerá y si me pregunta qué le voy a responder. Yo soy el que soy. Debes decirles, yo soy, me envió a ustedes. Ese es mi nombre eternamente, y así seré recordado generación tras generación. No tengas miedo, yo estaré contigo. Moisés caminó en el desierto, así como Dios le había ordenado. En el camino se encontró con su hermano Aarón, y juntos fueron a ver al faraón hacia Egipto. El Dios de Israel nos ha mandado aquí. Faraón, deja ir a mi pueblo. Está bien. No, tienes que ser Dios que conozco. ¿Quién es ese Dios que conozco? No voy a dejar ir al pueblo. Si no dejas ir al pueblo, vendrá plaga sobre tu tierra. Y así comenzaba la plaga sobre Egipto. Así comenzó la primera plaga, donde todo el agua de Egipto se convirtió en sangre. Después salieron muchas ranas del río por todo Egipto.
En otro momento, los egipcios se llenaron de muchos piojos por todos lados. Después llegó la plaga de moscas en todo el palacio y en toda casa egipcia. En la siguiente plaga, Dios ordenó la muerte de todo el ganado de Egipto. Después llegó la plaga de úlceras, donde cada egipcio sentía dolor por esta plaga. En otro momento cayó del cielo granizo. En otro momento, Egipto fue invadida por muchas langostas. Y por la necedad del faraón, Dios ordenó que haya tinieblas sobre Egipto. Y al final la última plaga fue la muerte de su hijo primogénito. Egipto había sido atacado por muchas plagas. Sin embargo, Dios siempre cuidaba a los israelitas. Cuando terminó la plaga, Moisés nuevamente fue ante el faraón. Faraón, deja ir a mi pueblo. Está bien, váyase. A pesar de la liberación de los israelitas, el faraón se arrepintió y ordenó perseguir a todo el pueblo de Israel. Y entonces Moisés levantó su cayado y Dios abrió el mar Rojo en seco para que los israelitas pudieran cruzar y derrotar al faraón y a su ejército, y muy contentos se pusieron a alabarle a Dios. Recuerden que la palabra de Dios dice que debemos que obedecer a Dios. 1, 2, 3. Gracias. Esta es la historia de un niño llamado David.
justicia, dice la Biblia. Mírenlo, ahí viene, tan bello David. Y no solamente era bello por fuera, sino que también por dentro, porque era muy obediente. Siempre ayudaba a sus padres. ¿Y a qué se dedicaba David? David se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. Lo hacía con mucha responsabilidad y valentía. Por eso es que lo vemos ahí, mírenlo, ahí llega con sus ovejas, siempre ¡Vamos, mis cuidando de ellas. ovejas! David ¡Vamos! siempre cuidaba de ellas y ellas decían, Mira el bichito. fuerte, ¿qué decían las ovejas? Vamos, ovejita. Vamos a dejar el patito. Muy bien. David siempre buscaba los mejores pastos para sus ovejitas. David siempre cuidaba de ellas y las ovejas decían muy fuerte. ¡Más fuerte! Así es. Pero un día, mientras que David descansaba en verdes pastos, David las dejó solas por un momento. ¿Y qué creen? Un gran peligro se acercaba hacia las ovejitas. ¡Miren! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¿Qué ven mis ojitos? Justo tenía mucha hambre. Las ovejitas gritaban asustadas. Justo cuando el león iba a atrapar a una de las ovejas, David vino corriendo en ese instante. David corre. ¡León, no te lleves mis ovejas! ¡Alto! ¡Ve! ¡Ah, León! ¡Suelta mi oveja! Y con mucho Y fue así que el león salió de aquel lugar llorando. Vemos así que Dios ayudó a David. David fue muy valiente al poder enfrentarse al león. Pero eso no fue todo. En otra ocasión similar, mientras David y sus ovejitas descansaban y dormían, un gran oso apareció. El oso no solamente era grande y feroz, sino que tenía mucha hambre. Miren el gran peligro que se acerca. En ese momento, David con mucha valentía empezó a pelear con el gran oso. Y después de una gran lucha, ¡Oso, toma! David con un gran golpe en la nariz derrotó a aquel oso. Una vez más, David dijo, oveja! Como Dios me cuida a mí. así es, Dios cuidó una vez más a David y a sus ovejas. ¡Qué maravilloso!
vemos cómo Dios ayudaba en todo tiempo a David. Y así pasaban los días. Dios cuidaba de David. David cuidaba de sus ovejas. Y las ovejas vivían muy felices y contentas. Por eso cantaban así. Todas de pie. Todas de pie. Las ovejas cantaban muy alegres. Pasaban los días y aquel pastorcito de ovejas crecía siendo valiente y sobre todo muy obediente. Aquel pastorcito era cuidado por Dios. Dios conocía su corazón y le ayudaba a ser valiente. Así pudo enfrentarse contra el oso y el león. Además de todo esto, David tenía un gran talento muy especial. ¿Qué hacía David? David se sentaba a tocar el arpa. Ahí lo vemos. Dedicaba mucho tiempo a cantar y crear melodías de alabanza a Dios. Así cada día David se acercaba a Dios. Componía hermosos salmos. Mírenlo, ahí está, escribiendo el Salmos 23. ¿Qué dice el Salmos 23, David? Jehová es mi pastor. Y así nada me faltará. Así es, y así componía hermosos salmos, lo cual agradaba a Dios y a todos aquellos los que le escuchaban. Pasaban los días y cierto día llegó hasta la casa de David un profeta llamado Samuel, quien fue a cumplir una tarea encomendada por Dios. Samuel buscó y buscó, y después de buscar entre sus hermanos, encontró a David, a quien le dijo: algún día llegaría a ser rey. Y es así que en ese preciso momento, Samuel ungió a David. Samuel no mira al hombre. Jehová no miró el corazón. Jehová no mira el hombre, Jehová mira el corazón. Y aunque David era pequeño, Dios lo había elegido. El Espíritu de Dios estaba sobre David. Y así pasaban los días. Y David seguía creciendo en obediencia y haciendo la voluntad de Dios. Al pasar los días, el ejército de los filisteos se juntó para la guerra. Y había uno de ellos que sobresalía sobre los demás. Era tan gigante, que al caminar retumbaba todo. Escuchen sus pasos.
Yo soy Goliat, grande y fuerte, y nadie podrá pelear conmigo. ¡Ja, ja, ja! Pero el ejército de Israel también estaba en aquel campo. Ellos estaban muy temerosos escuchando lo que Goliat decía, y entre ellos conversaban. ¡Qué miedo! ¡Es muy grande! ¡Vámonos de aquí! ¡Qué peligro! Y así pasaron 40 días de mucho terror. Los del ejército de Israel, sin saber qué hacer, temblaban de miedo. Y Goliat desafiándolos cada vez más para atacarlos y vencerlos, confiando en su gran tamaño. Pero un día, David llegó hasta aquel lugar, llevando comida para sus hermanos que estaban en la guerra. Cuando David llegó al campamento, entregó a sus hermanos la comida y escuchó al gran gigante decir: ¿Quién podrá vencerme? ¡Ja, ja, ja! Nadie. ¿Por qué tiene miedo? Eres muy pequeño. No podrá. Yo iré Con el poder de Dios. con el poder de Dios. Y así fue. Aunque David era muy pequeño y no tenía armas, se llenó de valentía para luchar contra ese gigante. Sus hermanos, queriendo ayudarlo, les dieron sus armas de soldado. Pero estas armas eran muy grandes y muy pesadas para David. No las podía usar. No puedo con esto. David botó aquella armadura, botó la lanza, botó aquellas espadas. Y David, ¿cómo podría pelear? Sacó su honda, buscó 5 piedritas escogidas por él, y una de ellas la alistó para ir contra el gran gigante. Al buscar la mejor de sus piedras, miró a aquel gigante y le dijo: Gigante, Yo vengo en nombre del Señor. yo vengo en nombre del Señor. Y giró. Y todos le decían: ¡No tengan miedo! ¡No tengan miedo! David tomó su honda, puso una piedra y giró, y a la voz de 3, ¡Cayó el gigante! David, al vencer al gigante, dijo: Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria. No importa que seamos pequeños. No importa si somos pequeños. Dios es grande. Dios es grande. Y fue así que David, siendo un niño valiente, confió en Dios y venció al gigante. Y este fue el comienzo de un joven valiente, conforme al corazón de Dios, que al poco tiempo llegó a ser rey, un gran rey, amado y valiente. Y todos dicen muy fuerte: Con Dios somos fuertes. El guerrero